habido desde los ataques de chavismo, Podemos, evidentemente también de Vox, y bueno, pues te diré que desde el Partido Popular y el PSOE no tanto, pero también el PSOE se está radicalizando y se está volviendo mucho más sanchista, y también de vez en cuando me cae ahora mismo algún mordisco. ¿Sabes qué es algo que el ego lo frena inmediatamente? Las audiencias. Yo creo que el PSOE está creciendo a base de fagocitar a Sumar, la izquierda de su izquierda. Y creo que además cuando el PSOE, Pedro Sánchez, decide adelantar el Congreso Federal es porque está pensando en un adelantamiento de las elecciones, a pesar de que nos lo van a negar hasta el último momento, ¿no? Es que fíjate, es que en el fondo lo que me pasó en la campaña fue culpa tuya, porque claro, me hiciste esa pregunta y entonces digo, pero bueno, no me lo puedo creer, o sea, de verdad. Sí. La principal pesadilla es que en el plató de televisión te sienten a alguien al lado y tengas un lapsus y no te acuerdes de cómo se llama. La labor de un periodista es fiscalizar al poder. Normalmente fiscalizas más al que está gobernando, no tanto a la oposición, pero no puedes dejar tampoco de fiscalizar a la oposición. Y nosotros lo que tenemos que hacer es verificar los datos y recordarles cuáles han sido sus promesas y hasta qué punto las han cumplido, ¿no? Cuando hablan de telebasura, ¿a ti qué se te viene a la mente como definición? Como... Pues faltar la sensibilidad del espectador, dañarle innecesariamente. Dijo el poeta Rilke que la verdadera patria del ser humano es la infancia. Claro, no me consta que Rilke tuviera 7 hermanos y fuese el último de esos 7 hermanos. ¿Cómo fue eso de ser la última de 7? Pues era la última para todo, para las patatas fritas, que mis hermanos todavía se ríen porque dicen que tengo ese síndrome, ¿no? del abandono, porque nunca me llegaba la bandeja. Sí. Pero bueno, yo recuerdo mi infancia como una etapa divertida, mucha gente entrando en casa. Esto es algo que luego lo he replicado en mi propia casa. Y bueno, pues muchos niños, muchos adultos, un club social, mis hermanos muy hippies. Y una etapa en la que dentro de todo yo me sentí bastante protegida porque tardé mucho en llegar al colegio, no fui hasta los 4 años, jamás me llevaron a una escuela infantil y cuando llegué me pareció el peor de los traumas. O sea, recuerdo la sensación de abandono de mi madre, decir, te paso a recoger en un ratito y me dejó en un comedor enorme donde lloraban muchísimos niños. Yo no lloré, pero pensé, ¿qué locura es esta? Había como 200, 300 niños, no sé. Sí. Luego el comedor he vuelto y tampoco es tan grande, pero mi idea era que era inmenso. Es curioso la mente del niño. Sí, no, y a mí me parecía eso, bueno, horroroso. O sea, ¿por qué mi madre me abandona y me dice que vuelve y nunca volvió? Y no me gustó nada el colegio. Los primeros años los recuerdo con bastante trauma. Claro, lo que pasa es que los padres ya cuando tienen 7 hijos, ya no tienen ese miedo del padre primerizo, de la madre primeriza, de... Ay, mi hijo, a ver qué le va a pasar. De hecho, no tienen ningún miedo. Ya van diciendo, ya que se caiga el niño. O sea, nosotros nos criamos por generación espontánea. Sí. Y mis hermanos mayores me lo dicen. Dicen, no, si tú te caías y bueno, pues tuve un accidente de coche, que fue una tontería mía porque abrí la puerta y quise ser Superman y me tiré y tal. Y mi madre jamás me llevó al hospital. O sea, luego tengo las cicatrices que tengo, sí. ¿no? Pero bueno, entiendo que eso también... te vuelve un poco superviviente, ¿no? Eres más resiliente, porque no tienes una madre helicóptero que está todo el rato controlando tus movimientos, ¿no? Eso me ha dicho que tú tienes un carácter muy de pa'lante. Sí. Ante la adversidad, sí. Que ante las emergencias... Sí, es verdad, eso lo tengo. Eso puede sí. venir de ahí, de esa infancia de... Pues me imagino que tiene mucho que ver con que al final si tú no te buscas la vida y no resuelves situaciones, no las resuelve nadie por ti, ¿no? Y el ser el pequeño de la familia pienso que también imprime, ¿no? Forja carácter. Sí. Pero sí que es verdad que cuando me he visto en situaciones límite, me ha salido de ahí una vena que de repente digo, me he equivocado de profesión porque tendría que haber sido, no sé, bombera o policía o algo así, porque sí que tengo ahí un pronto muy rápido. ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos de tele? De estar viendo la televisión y de ver, no hablo tanto de series pero de infantiles, pero más de programas de televisión. Pues mira, La Clave. El otro día lo hablaba con Gonzalo Miró, que me decía que su madre se lo ponía en casa. Claro. Y claro, decía, yo me quedaba aburridísimo viendo La Clave y no entendía nada y tal. Pues a mí La Clave me encantaba y la veía con 8 o 9 años. Pero es que claro... Pues no lo entendía todo seguramente, pero te puedo decir que casi todos los debates me los tragaba, porque era tan poco habitual que me dejasen quedarme un ratito más. O sea, mi madre en esto era tajante, ¿eh? O sea, prusiana. A las 9 de la noche me tenía que meter en la cama.
Y el viernes, que era el día que se emitía La Clave, pues me dejaban ver la película y luego el debate posterior, y eso para mí era una fiesta. Entonces, aunque fuesen unos señores muy aburridos, que fumaban mucho y a veces se escuchaban mucho a sí mismos, ¿no? Porque eran todos como muy grandilocuentes, a mí La Clave me parecía lo más. ¿Y de Antena 3? ¿De Antena 3 qué primeros recuerdos tienes tú? De aquellos años 90, cuando empiezan los informativos. Las privadas. ¿Y quién estaba ahí? ¿Estaba Carrascal? Estaba Carrascal, estaba Fernando Onega. Recuerdo también a Olga Biza. Sí. Olga me gustaba mucho y la seguía. Y claro, luego recuerdo cuando aparecí en Antena 3 que dije, Dios, o sea, están todos, porque Carrascal ya no, pero claro, Fernando Onega, Pedro Piqueras, Olga Biza, Matías Prats, fue una etapa muy buena. Esa primera reunión, ¿no?, con todos esos presentadores que yo había visto desde muy jovencita en mi casa, pues me apabulló. ¿A ti cómo fue esto? ¿Te llamaron? Porque claro, tú ya eres marca Antena 3. Es decir, llevas, ¿cuántos años? 20 y pico años en Antena 3, en la casa. En la casa de llevar, sí, desde el 97, o sea que... Entonces, a ti te llaman un buen día, estabas en TV3 y te dicen, oye, ¿qué tal Madrid? ¿Qué te parece? Pues hubo un previo porque me llamaron de Televisión Española. En esa época, o sea, yo había pasado por Cataluña Radio, por TV3 y luego por Televisión Española, donde presentaba el informativo de mediodía para Cataluña, la desconexión territorial. Y entonces vino Uruaga y me dijo, oye, te quiero fichar y tal. Y en ese momento, bueno, pues ese fichaje se quedó como, digamos, colgado porque luego él empezó a negociar su salto a Antena 3. Yo recuerdo que en esa época hice dos cosas, que fue La boda de la infanta Cristina, que fue un programa especial con Carlos Herrera, y el funeral de Lady Di, para Televisión Española, ya para toda España, digamos. Y ahí se quedó un poco colgada de la brocha esta historia, este fichaje, ¿no? Entonces me vuelve a llamar Ernesto, porque yo me fui a Torre España, me entrevisté con él, estuve en su despacho, y me vuelve a llamar y me dice, oye, que te quiero traer a Antena 3. Y yo le dije, bueno, mira, no, a mí no me vuelvas a enredar, porque ya la última vez me fui a Madrid para nada. Y me dijo, no, que ahora va en serio, de verdad te lo digo y tal. Pero no te puedo decir con quién vas a presentar. Entonces dije, no. Yo quiero saber con quién voy a presentar. Es que es secreto, es que es un tema de Estado, es que no se puede decir nada y tal. Y dije, no, es que si no me dices con quién voy a presentar, evidentemente es que ni viajo a Madrid. ¿Te lo dijo? Entonces me dijo Matías Prats. Y tú dijiste, sí. Dije, pues bueno, me puse dura, ¿eh? Porque claro, la segunda vez que te viene a buscar, entonces ya dentro de mis exigencias, que en ese momento tampoco eran tantas, me puse un pelín dura. Claro. Subías hace poco una foto de Instagram con Matías. El tiempo qué entrañable es Matías. Bueno, yo es que le quiero tanto. Qué profesional y qué tipo tan entrañable. Sí. No conozco a nadie, tampoco conozco a tanta gente en la profesión, pero no conozco a nadie que hable mal de Matías. Es que es imposible hablar mal de Matías. Qué tipo más encantador. Porque además es una persona que en lo personal es maravillosa, pero sabe hacer siempre equipos, generar buen ambiente, es de los que te trae croissants los fines de semana, todo el mundo le quiere, porque es una persona muy empática. Y él y yo siempre hemos tenido una relación muy especial, porque nos lanzamos muchas pullitas. Bueno, pues en esa época él siempre acababa con una bromita, lo que hace un poco con Mónica, pero en esa época era como más acusado, ¿no? Y había muchos días que hacía, pues eso, sus chistes, y a mí me lo quedaba mirando y decía, no me ha hecho ninguna gracia. Y entonces me decía, pero simula, ríete. Ríete falsamente, ríete del chiste. Bueno, antes de empezar, porque esto es prólogo de la entrevista. Este es el modelo de entrevista en el que hacemos un introito y ya después te saludo. Estando en el purgatorio, siempre preguntamos, Susana, por la relación con la fe. ¿Cuál es la tuya? Complicada. Distante. Me considero una persona espiritual, pero digamos que tengo mucha espiritualidad todavía por explorar, ¿no? Procuro hacer meditación y tengo pendiente, por ejemplo, me encantaría pues, irme a un monasterio en la India y pasar un tiempo, porque yo creo que este punto de introspección es lo que tengo todavía pendiente en mi vida, ¿no? Todavía no lo he hecho, vivo pues muy expuesta y a veces, cuando acaba sobre todo la temporada, tengo la sensación de que hay tanto trabajo interno que tengo que realizar que digamos que esa es una de mis asignaturas pendientes. Susana Griso Raventós, bienvenida al Purgatorio. Espero que bien hallada este estudio pequeñito, humilde. No son los de Bueno, pero estaba maravilloso, no le falta nada. Cuidadito, tal. Y además te digo una cosa,
el hecho de que no haya tanta gente en el plató Eso me encanta. es maravilloso, Sí, porque yo sí. trabajo, la gente igual en casa no es muy consciente, pero yo, aparte de tener 8 cámaras en plató, una grúa con la que de vez en cuando te chocas y tal, es que tengo muchísima gente y eso a veces también te resta un poco de concentración, porque, Claro. porque siempre hay como un ruido de fondo, ¿no? Sí, que aquí no existe y se agradece. Siempre hay mucha gente, aquí está solamente Víctor Ubiña, gracias Víctor Claro. por estar, si te nos saliera la entrevista. Yo me pondría nervioso si tengo mucha gente Sí, alrededor, porque me pone nervioso. de hecho, a mí, si hubiese un paralelo de antena y se me viesen mis gestos, que hago muchas veces estoy diciendo, silencio, tal, porque claro, hay ruido, o sea, hay bastante barullo. Gracias por venir, sobre todo porque llevas despierta desde qué hora. Ahora podemos decirlo, son las 5:30 de la tarde grabando esto. ¿A qué hora te has levantado? ¿Ya a las 4:30? A las 4. No está mal. Es que últimamente tengo bastantes problemas para encontrar el dormir. sueño. Sí, y me cuesta dormirme, que no es lo habitual, porque yo siempre caía rendida en la cama. Yo normalmente mi jornada es digamos, continua, no me echo una siesta, no descanso a mediodía. Y no sé por qué ahora me está costando dormir y me despierto muy temprano. Pero muy temprano, que esta semana ha habido días que a las 3 estaba ya en marcha. Y entonces empiezo a escribir a mi equipo a esas horas. Empiezas a decir, despertad también vosotros, ¿no? No hago eso, pero hago pantallazos de noticias que me interesan y las comento. Sí. Y entonces, claro, se despiertan y ya tienen 20 pantallazos todos. Claro, lo primero que me dicen, cuando a las 6 nos conectábamos para las reuniones, ¿pero qué esta noche? ¿Qué ha pasado esta noche, Susana? ¿No? Ya, bueno. Me han contado una curiosidad del programa. La tele es tan excitante al hecho de presentar, de dirigir, de producir. Hay tantas cosas que no paran de llegar WhatsApps. ¿Es cierto que dijisteis en el programa en Espejo que el sábado no se mandaba ni un WhatsApp? Sí. Que el sábado, por favor, ni un pase... Bueno, pase lo que pase, no. Si pasa una cosa muy grave, sí. No, si pasa algo grave sí que rompemos esa norma no escrita. Tonterías, no. ¿Sabes qué pasa? Que al final la desconexión digital es tan necesaria. Yo, por ejemplo, en verano la hago. En verano me salgo de todos los grupos. Sí. Y no quiero saber ni las audiencias ni qué es lo que cuelgan en mi equipo, porque yo tengo, solo en Espejo debo tener unos 5 grupos, porque Espejo de 9 a 11, más Espejo de a partir de las 11, luego las entrevistas políticas, luego las audiencias, en fin. Es tal información la que recibes a lo largo del día, es tal bombardeo, que llega un momento que necesitas un día, el sábado, desconectar. Unas horas al menos. Y además, bueno, normalmente nos enviamos las audiencias del día anterior, hacemos algún comentario al respecto y aquí ya, a no ser que sea algo muy importante, no nos volvemos a escribir. Y el domingo, a partir de las 8 o 9 de la mañana, vuelve el bombardeo, porque para nosotros el domingo es un día laborable. Bueno, Susana es una de las periodistas más reconocidas de España. Hay poca gente que no te sitúe o que no te conozca. Es que en tu misma categoría de fama, ¿quién está? ¿Doña Leticia? Digo, Bueno, no de sé. periodistas. No lo sé. Ya no lo es, pero bueno, lo ha sido. Ana Rosa, Sonsoles, mujeres periodistas en España que tengan tu nivel de fama o de exposición, pocas, porque lleva 19 años, antes ha estado en Antena 3, pero lleva 19 años de seguido presentando uno de los programas más vistos de la televisión en España, que es Espejo Público, 19 temporadas. Claro, esto es como las vidas de los perros o de los gatos. Dices, un año en vida humana... Son 7. Son 7. Pues una temporada en televisión son como 7 años, ¿no? De las cosas que pasan. Eso es 19 verdad. temporadas. Es que mucha gente no se hace una idea, es normal porque no pertenece a este mundo. 19 años en televisión es una barbaridad. Es una barbaridad, sobre todo porque si calculas que cada programa son 4 horas y media, multiplica eso por 11 meses al año durante 19 años. Es mucho tiempo, son muchas horas de televisión. Yo, no sé, si hiciésemos un ranking, que creo que nadie lo ha hecho, de qué presentador ha estado más horas en la televisión, debo ahora mismo tener algún récord. Pero a ti te pasa esto de que te dicen, ¿te acuerdas de este momento en el año 2008? Y dices, ¿esto pasó? Yo tengo bastante, o sea, tengo una memoria extraña, porque me acuerdo mucho de determinados momentos. O sea, la gente a veces en mi equipo dice, ¿pero cómo te acuerdas de esa entrevista y tal? Porque hay cosas que fijo, sé perfectamente, bueno, pues qué entrevistas he tenido o qué noticias he dado, pero claro, a veces la gente me pone a prueba y me dice, ¿pero no te acuerdas de mí? Y digo... En el año 2015 me hiciste una entrevista de 5 minutos para hablar de la menopausia. Digo, bueno, pero esta señora no es consciente que ese día posiblemente hice 30 entrevistas más. Claro. Pero sí que para lo más reciente y para los contenidos que he dado, para eso sí que tengo memoria. Claro, que la gente no es consciente de que para Susana Griso entrevistas hay muchas todos los días.
Para Claro. esa persona hay una sola entrevista Claro. con ella de Susana Griso. Entonces piensa que ya Susana se va a acordar de, cuando entrevistó a Susana. Susana, pues obviamente, a mí me pasa. Si me pasa con esto y llevo 3 temporadas, no sé, digamos que 96, 97, y digo, entrevisté a esta persona, ya no me acuerdo. Tengo mala... Que sepas que yo a vosotros os oía justo antes del boletín de las 6 muchas veces. Sí. O sea, estaba allí escuchando siempre Onda Cero y vamos, siempre nos hemos ido cruzando. Cuando yo llegaba a los estudios, vosotros os ibais. Bueno, lo de la adicción a este oficio también es una cosa muy que se da mucho, esto del workaholic. ¿Tú has tenido etapas de esto, de esta... no sé si la palabra es adicción, porque adicción siempre es una palabra muy, muy brusca, pero sí casi dependencia del trabajo, de estar muy pendiente, de necesitar, no sé si tomarte una distancia. ¿Has tenido etapas de eso? Sí, pero claro, no te das cuenta, porque te gusta. Entonces, tienes que alguien que te lo diga desde fuera, sí, no te diga, Susana. se convierte en algo muy obsesivo. Ahora con los años lo estoy llevando bien, pero claro, es que es muy pasional. Es que imagino que es la única manera de que puedas aguantar. La parte más dura de mi horario, madrugando tanto como madrugo yo, es que es bastante incompatible con la vida. Yo siempre digo que esto es un sacerdocio porque me paso muchas horas trabajando, pero lo hago sin darme cuenta. Es decir, es una pasión hasta el punto de que cuando estoy de vacaciones me sigo leyendo todos los periódicos. Lo que ya no hago, ahí me relajo mucho, es intento no ver televisión. Vale. Porque la gente me dice, ¿pero cómo no ves nada? Digo, porque es como tener tu oficina todo el día en marcha, ¿no? Es como si tú te fueses de vacaciones, sí, no sé, a Benidorm y te van poniendo constantemente, ¿no?, una tele con tu oficina. Claro, yo no veo la tele igual que todo el mundo, la veo de manera crítica. Claro, que tu plató es tu oficina. Claro, igual. entonces hay muchas cosas que no, ahora cambié de tema, ahora haría tal. Entonces yo procuro, sí, además, al equipo que me sustituye en verano, no molestarle. Porque, por ejemplo, ha habido momentos este verano que me conectaba, por ejemplo, cuando Puigdemont dio la espantada en Barcelona, que es que no lo puedo evitar. Entonces, que ya hablé con todo el mundo, pregunté en Esquerra, pregunté en Junts, no sé qué tal, y entonces les iba enviando mensajes. Y ella me decía, pero no estabas en Suecia. Digo, sí, pero es que no puedo evitar conectarme en momentos totalmente, así. Eso no se puede evitar. Lo de Puigdemont ha sido una de las noticias del verano. Yo iba a entrar ahora más tarde a la política, pero ya que han mencionado lo de Puigdemont, es la noticia de la política del verano, ¿no? Fue tan surrealista esa secuencia, sí, tan surrealista. O sea, ese Houdini. Yo además lo estaba viendo y pensaba, no puede ser. O sea, no puede ser que haya desaparecido por detrás de, ¿no?, digamos, de ese panel que había en el escenario. Digo, no es probable. Lo coge Boyer, lo coge el abogado y se lo lleva. Claro, y de repente te das cuenta que sí, que lo que tú no podías asumir estaba ocurriendo ante tus ojos, ¿no? La política catalana en especial tiene estos episodios... últimos años ha sido muy delirante. Como catalana viviendo en Madrid, es una cosa a veces insufrible. De giros de guión, de contorsiones, de cosas que nunca iban a pasar y pasan. Pero todo está ahora más calmado. ¿Tú cómo ves Cataluña? ¿Cómo la notas con la gente que tienes allí? Pues veo que hay cierto hastío con todo el tema del independentismo. Siempre habrá independentistas. Cuando yo era joven era un 20% y bueno, pues no deja de ser exótico, romántico que alguien pidiese la independencia de Cataluña. Yo tenía muchos amigos que lo eran. Y no necesariamente por motivos económicos, lo era pues porque eran independentistas desde pequeños, porque su padre también lo era y porque, bueno, pues que tenían ese sueño, ¿no? De repente, claro, 2012, 13, 14 hasta el 17 y los años posteriores, ese porcentaje sube al 50%, ¿no? Hasta el punto de que en un momento dado supera quienes se consideran, digamos, constitucionalistas o que están tan cómodos en España como en Cataluña. Y eso a mí me rompió un poco los esquemas porque ya me pilló en Madrid y ese proceso no acabé de entenderlo visto desde fuera, ¿no? Porque yo lo percibía con ojos muy críticos y además con amigos míos muy cercanos les decía, pero ¿no os dais cuenta que esto va a acabar en nada? O sea, no, porque nos va a reconocer Rusia, porque fíjate, o sea, esa etapa de fake news funcionó muy eficazmente, digamos, para el independentismo, ¿no? Es verdad que se regó abundantemente los medios independentistas y se colaron determinadas noticias que mucha gente creyó a pies juntillas, ¿no? Y ahora tus amigos, o varios amigos independentistas, la sensación que tienen un poco... No se habla. Ya no se habla de ese tema, ya no se habla de la independencia. Tema, por lo menos en mi caso, no puedo hablar por todo el mundo, pero en mi caso es un tema que ha desaparecido de las conversaciones. O sea, es como una etapa que ha quedado muy lejana en el tiempo y yo no lo saco por respeto a ellos y ellos no se sienten especialmente cómodos hablando de lo que pasaron esos días faustos. Me da la sensación contigo, Susana, de que mucha gente, hay como varias ramas. Hay mucha gente que te dice, pues es que Susana no es muy de derechas. Y otra gente que dice, no, es que es muy progre.
Eso me ha pasado toda la vida. Y entonces, claro, pero no pasa con otra gente. Otra gente dice, este es de derecha, este es de derecha, pues es de izquierda, es de izquierda. Pero contigo hay como una bifurcación de gente que... Eso habla bien de ti, ¿no? Pues no lo sé, pero sí que es verdad que yo siempre me he sentido blanco de muchísimos ataques, sobre todo por parte de los extremos. Y como he vivido muchas guerras mediáticas ya, sobre todo desde que aparecieron las redes sociales, pues estoy bastante curtida y me preocupa poco lo que la gente pueda pensar desde un pensamiento un poquito más radical o extremo, ¿no? Pero yo he vivido desde los ataques de chavismo, Podemos, evidentemente también de Vox, y bueno, pues te diré que desde el Partido Popular y el PSOE no tanto, pero también el PSOE se está radicalizando y se está volviendo mucho más sanchista y también de vez en cuando me cae ahora mismo algún mordisco. ¿Ves una radicalización del PSOE, sobre todo en cuanto a la materia, esto que llamaba Urtasun, ¿cómo es? La política mediática que quería o que quiere implantar el gobierno. Yo creo que el PSOE está creciendo a base de fagocitar a Sumar, la izquierda de su izquierda, ¿no? Y eso pues les lleva a ocupar una parte del campo que les está separando de la centralidad y tienen menos vocación de mayorías, ¿no? Que es donde el PSOE juega bien, ¿no? Que es donde, en fin, Felipe González o el propio Zapatero han podido gobernar, ¿no? Y ahora no sé hasta qué punto, bueno, pues acabar fagocitando al partido que tienes a tu izquierda te va a suponer gobernar en el futuro, ¿no? Porque no sé, no dan los números actualmente con los sondeos que vamos conociendo, ¿no? ¿A ti te preocupa esto de la política mediática del gobierno, esto que dicen de Me preocupa relativamente porque, a ver, la tentación de intervenir en los medios y colonizarlos está ahí y esto es algo que evidentemente a todos los periodistas nos tiene que alertar, ¿no? Pero si tú ves lo poco que hemos conocido de lo que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros, tengo la sensación que es una transposición de la directiva europea y luego pues, no sé, una serie de puntos que implican modificar 20 leyes, varias de ellas orgánicas, y no tienen mayoría para llevar a cabo esas reformas, ¿no? Entonces pienso que, bueno, en el fondo es una cortina de humo para que hablemos de este tema y no de otros, ¿no? Sí. Y para también trasladar la impresión de que se hace algo, porque el gobierno está en parálisis. El problema es que hay cierta parálisis, ¿no? Por mucho que diga Sánchez que han aprobado 12 leyes en lo que llevamos de legislatura, ¿no? En estos últimos 9 meses. Tengo la sensación de que, en fin, poco van a poder aprobar, teniendo a Junts, bueno, pues ahora mismo advirtiendo, ¿no? Que no está cumpliendo los compromisos Pedro Sánchez. Si no le aprueban el techo de gasto y, por tanto, no hay presupuestos en el 25, se le va a hacer muy difícil, muy cuesta arriba a este gobierno seguir adelante, y creo que además cuando el PSOE, Pedro Sánchez, decide adelantar el Congreso Federal es porque está pensando en un adelantamiento de las elecciones, a pesar de que nos lo van a negar hasta el último momento. Sí. ¿Es el político más imprevisible, Sánchez, que tú recuerdas? O al menos sí, el presidente. Claramente. Más imprevisible. Claramente. El hombre que te puede desmontar. Sí. El hombre que te levanta un sábado sin WhatsApp. Sí. El hombre que te hace mandar WhatsApp un sábado, ¿no? Sí, y en eso es, bueno, porque disfruto de esos tiempos, ¿no? Digamos que es alguien propio de la nueva política, ¿no? Y es imprevisible hasta para los suyos. Mira, la mejor prueba la tuvimos después de los 5 días esos de reflexión que se cogió, que yo tenía gente próxima a él que me decía, o sea, dimite, dimite, estamos todos deprimidísimos y tal. Claro, ya cuando hace ese amago, ¿no? De irse a Zarzuela, que todos pensamos que le iba a comunicar al rey la dimisión, y luego dice, ¿no? Después de un larguísimo preámbulo que se queda, pues dije, ya, apaga y vámonos, ¿no? Porque hasta en eso jugó, digamos, a la ambigüedad, al equívoco, ¿no? Sí. Y siempre pensé que era Iván Redondo, y mucha gente pensó que Iván Redondo, cuando era su gurú, ¿no? Era el que estaba detrás. Doctor, era el que de repente... El hombre que le susurraba. El hombre que le susurraba y que además de repente pues estábamos todos mirando aquí y decía, ¿no? Y te cambiaba un poquito el tapete y bueno, pues en un juego de cierto thrillerismo pues te sacaba un tema nuevo para tapar lo anterior, ¿no? Pero eso no sé si lo aprendió de Iván o no, pero el caso es que se lo ha aplicado y bueno, qué mejor ejemplo que el adelantamiento de las elecciones generales, el 23J, cuando estábamos todos hablando en ese momento de la derrota de las municipales y autonómicas, de la pérdida de poder autonómico del Partido Socialista, que, digamos, clarividente, qué estrategia tan buena por su parte, sabiendo que al Partido Popular le venían semanas de negociación con Vox y que van a ser semanas complicadísimas. Bueno,
luego pasó lo que pasó, ¿no? Hablando de lo de los medios y las presiones, ¿tú sigues recibiendo llamadas, mensajes, WhatsApps? ¿Eso lo has hecho normal o es normal? ¿O sí, te sigue pasando en...? pero mira, lo mejor que tiene la veteranía y estar ya tantos años al frente de un programa como el mío es que me afecta ya muy poco. Porque los ministros van pasando, los presidentes van pasando y una sigue allí, ¿no? Y eso al final también te da luces largas y hace que te pongas pues, menos nervioso, ¿no? Ante determinados comentarios o presiones o... No, también debo decir, oye, en honor a la verdad, que las que, por ejemplo, trasladan a mis jefes me llegan poco. O sea, me llegan muy poquito porque yo siempre he pensado que los jefes están allí para también tapar y parar muchas cosas. Pero las que me llegan a mí personalmente, bueno, pues me entran por una oreja y me salen por la otra. Hay una cosa que te decía antes de la entrevista que yo admiro de ti, Susana, y es esto de que tú puedes comer con políticos. Que esto es una opinión de muchos periodistas. Hay unos que dicen, no, yo no como nunca. Hay dos escuelas. Hay dos escuelas. Y otros dicen, pues yo creo como porque es una fuente de información. Pero claro, tú comes con ellos y después los criticas o antes los has criticado. A mí se me ablandaría mucho el corazón comiendo con políticos. Sí, no sirvo para eso. Yo creo que no comería con políticos. ¿Sabes qué pasa? Porque me caen bien después. Tú les ves a ellos, ¿no? En la sesión de control, las barbaridades que se dicen y luego se toman un café. O sea, yo hace poco, justo antes del verano, tuve ocasión de compartir pues, un encuentro con, no sé, debían ser unos 30 políticos de todos los colores, es decir, había gente de PP, de PSOE, de SOMAR. Tú les veías el grado de fraternidad que había entre ellos y decías, pero si es que os acabo de ver en el Congreso, que os habéis dicho las mayores barbaridades. Pues en el fondo a nosotros, a los periodistas, nos tiene que pasar un poco lo mismo. Es decir, en el momento en el que tú entrevistas, tú estás entrevistando y la relación que puedas tener personal con un político con el que en un momento dado te has ido a comer, yo la dejo de lado. A mí eso me sirve, y perdona que sea en fin, tan egoísta, pero me sirve para extraer información, para contextualizar muchas de las cosas que están pasando. Y no quiero renunciar a eso, porque por mi trabajo yo creo que eso es básico, ¿no? O sea, no me puedo quedar en el titular, yo tengo que saber lo que hay detrás y muchas veces anticiparme. Claro, pero no hay un momento en la comida en el que de repente te dice un político, ay, Susana, qué mal estoy con mi mujer, que me estoy peleando, o qué mal mi hijo, que sea... No te cuentan cosas de su vida... Hombre, sí, pero tampoco les hago de confesora. No, pero que te dicen cosas y después te dicen, ay, qué pena, este hombre lo está pasando mal, o esta mujer lo está pasando mal. Hombre, ellos normalmente, los políticos, siempre intentan, digamos, seducirte, embaucarte... Bueno, pues que seas un poquito más empática con sus circunstancias personales y profesionales, pero yo pienso que a mí esto, de verdad te lo digo, que me afecta poco. Vale, y además, muchas veces me dicen, no, es que claro, es que fíjate, es que en el fondo lo que me pasó en la campaña fue culpa tuya, porque claro, me hiciste esa pregunta y entonces digo, pero bueno, no me lo puedo creer, o sea, ¿de verdad? Sí. ¿De verdad te crees que el problema fue la pregunta que yo te hice? Vamos a ver, o sea... haber pensado mejor la respuesta, ¿no? Si tú te relajas y me contestas algo que se convierte en un giro en esa campaña electoral, no es mi problema, es el tuyo, ¿no? Sí. Me sorprendió leer a tu compañera Sandra Golpe en una entrevista en El Español, creo que con Dani Ramírez García Mina, que dijo esto de que ella no... que mientras haga información política, que no vota. Mientras hace información política, no vota. ¿Tú eres de las de ir a votar? Es decir, no tienes Además, procuro votar siempre. No es de decir, yo me abstengo. Tal, no, yo respeto lo de Sandra, pero en mi caso no tiene nada que ver. Yo de verdad que mi aproximación a los temas siempre procuro que sea honesta. Y la ideología la dejo de lado. Por eso igual pasa lo que pasa, que me decías, la gente de derechas te considera de izquierda, la gente de izquierda te considera de derechas. Porque yo intento, de verdad, hacer un ejercicio de honestidad. Me cuesta mucho hablar de imparcialidad porque el periodismo per se siempre es subjetivo, no nos engañemos, siempre es subjetivo, tú siempre tienes una mirada sobre las cosas, ¿no? Pero intento atarme mucho a las estadísticas, a los datos, a la hemeroteca, a lo que dijo Menganito, a lo que respondió fulanito y hasta qué punto han variado su versión, ¿no? Y creo que si nos ceñimos al guión, a pesar de que, bueno, en un momento dado alguien pueda requerir un periodista más militante o más, digamos... un poco lo que se lleva ahora, ¿no? Que tiene que ser todo como mucho más maniqueo. Sí. Y yo no me siento cómoda en ese papel. O sea, yo creo que la labor de un periodista es fiscalizar al poder. Normalmente fiscalizas más al que está gobernando, no tanto a la oposición, pero no puedes dejar tampoco de fiscalizar a la oposición. Y nosotros lo que tenemos que hacer es verificar los datos
y recordarles cuáles han sido sus promesas y hasta qué punto las han cumplido, ¿no? Uno de los componentes del periodismo es el ego, inevitablemente. O sea, y no solamente exclusivo de la televisión, porque aquí ego hay en la radio mucho. Hay grandes egos en la radio. A veces en la radio hay más ego que en la televisión. Hay grandes egos en la prensa incluso. Porque ¿sabes qué es algo que el ego lo frena inmediatamente? Bien. Las audiencias. O sea, cuando te dices... El minuto a minuto. Ese es un gran freno para el ego. Sí. Te pone topes. Eso es como el, no sé, Guardiola, ¿no? O el propio Cholo, ¿no? Que siempre decían eso de partido a partido, ¿no? Porque te ha ido muy bien el partido anterior, pero no sabes qué va a pasar en el próximo. Yo eso me lo aplico en la televisión, nunca sabes. O sea, hoy estás arriba, mañana igual de repente tu competencia mejora 4 cosas y te pasa por delante. Yo soy muy humilde en ese sentido. Es que eso es interesante. ¿Tú te sigues poniendo nerviosa cada vez que te llegan las audiencias? Nerviosa hay no. Tensión. A ver qué dato he hecho hoy. Nerviosa no, pero evidentemente las miro con interés y casi te diré que más que el dato global me interesa el minuto a minuto, porque ahí tengo apenas unos minutos, las audiencias salen a las 8 de la mañana y yo a esa hora estoy ya, vamos. Pero sí que es verdad que tengo 2 directores de la parte, digamos, de espejo y de más espejo que ellos van al minuto a minuto y bueno, pues oye, pues mira, ayer esta entrevista funcionó muy bien o esto otro, pues hemos tenido un descenso que parece que no acabó de gustar o no interesó, ¿no? Y eso, para mí, eso aporta más información que el dato global, ¿no? El minuto a minuto me parece una cosa, cuando me lo han explicado... Es tremendo. Esto es bárbaro, que de repente pones una imagen de, no sé, Puigdemont saliendo, ha bajado la audiencia, la gente se ha ido a ver otro canal. Pones una imagen de, no sé, de Guardiola, pues, y la gente sube. O Susana ha dicho esto, ha subido audiencia. No, a ver, tampoco es el... O sea, también tiene su engaño la curva, ¿eh? O sea, no es una cosa en ese momento y tal, porque además hay muchos factores a tener en cuenta, si la competencia está en publicidad, es decir, que tienes... Tampoco te puedes ceñir tanto al minuto a minuto, pero sí que hay una tendencia que tú vas viendo a lo largo de la escaleta y te aportan mucha información sobre los temas que interesan, sobre bueno, pues las entrevistas que se han hecho un poco más farragosas, sobre los personajes que de repente suscitan pues, cierto asombro. Y todo esto es una información muy válida que nosotros en la tele tenemos y que vosotros en la radio no tenéis, porque el EGM cada 3 meses os permite que de repente el ego se dispare un poquito más. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Cómo estás llevando, cómo estás disfrutando, mejor dicho, la parte del corazón del programa? O sea, más espejo. Esta parte que es ya, tú te sientas en el sofá y que vengan las cosas. Bueno, Más Espejo tiene una parte de actualidad y luego la parte, efectivamente, más de corazón o crónica social. Y yo ahí, como no me siento prescriptora, ¿sabes? Mi equipo lo sabe, yo llevo muy trabajada toda la parte de espejo, de 9 a 11 de la mañana, que es donde yo ahí, todas las mañanas, me tengo que saber hasta el último titular, hasta la última declaración del político, y eso es lo que a mí me obliga a levantarme tan temprano por las mañanas, porque no me siento tranquila ni segura si no me he leído todos los periódicos y todos los digitales hasta donde llego, porque también el tiempo es limitado, ¿no? Pero esa segunda parte de las revistas del corazón y tal, yo no la controlo porque soy humana y tampoco puedo llegar a todo. Entonces, lo primero que quise es tener una prescriptora, que es Gemma López, que eso ya no es que lo domine ahora, es que lleva años en este oficio y tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Y luego a mí me pasa que ahí tengo un poco de síndrome de Estocolmo. ¿Ves? Lo que no me pasa con los políticos... Sí, te pasa con la gente del corazón. Me pasa con la gente del corazón, porque hay muchos amigos míos que son cantantes, bueno, pues yo qué sé, artistas, socialites, que de repente ves que hablan de ellos y digo, no, hombre, pero eso no es así, pero ¿qué estáis contando? ¿Qué tal? Y esa es la parte que a mí a veces me genera un poquito más de tensión. Te duele más criticar a un personaje del corazón que a un político, ¿no? Sí, bueno, sobre todo si es amigo mío, porque claro, yo hay días que digo, bueno, a ver a quién le va a tocar hoy, ¿no? Pero fíjate, también es cómodo que yo ahí tenga un papel más pasivo, porque para mí es más higiénico que esa parte yo no la lleve tan masticada. A mí me sorprende muchísimas veces con las noticias que cuentan, sobre todo porque es una parte que se está gestando, se trabaja el día anterior, pero se gesta mucho a partir de las 9 de la mañana, que yo ya estoy en directo, ¿no? Entonces ahí voy un poquito de telespectadora, ¿no? Dejo que me cuenten y que me sorprendan, y muchas veces me sorprenden muchísimo, porque tengo un equipo muy creativo, pero muy enreda, ¿sabes? Sí. Y yo les digo, pero ¿cómo sois tan, de verdad, tan gamberros en un momento dado, ¿no? ¿Qué es lo último que has hecho en televisión, muchas veces motivado por esta gente, por tu equipo malvado, que tú nunca pensabas que ibas a hacer en televisión? ¿Qué es lo que has hecho?
no digo que te han obligado, pero te han dicho, Susana, eso estaría bien hacerlo así, esto puede quedar gracioso. Y tú ya has dicho, no me imaginaba yo haciendo esto en televisión. Bueno, es que este año he hecho muchísimas muchas cosas. Sobre todo O sea, este yo año. recuerdo, por ejemplo, un paseo que me hicieron por todo el pasillo de Antena 3 hasta la cafetería y yo tenía que entrevistar ahí a alguien y no sabía quién era y no me lo contaban y yo pensaba, y además le conoces, no sé qué. Sí. Y yo pensaba, a ver, y si de repente le veo y no me sé el nombre, que esto te puede que pasar. Eso es una jodienda. Que sí. eso te puede... Sí. Es lo peor. Sí. O sea, dentro de mis... Yo lo he soñado esto. O sea, dentro, Hombre, ¿qué tal? dentro de mis pesadillas... Sí. La principal pesadilla es que en el plató de televisión te sienten a alguien al lado y tengas un lapsus y no te acuerdes de cómo se llama y lo tengas que presentar. Sí. Que eso a mí me ha ocurrido, ¿sabes? Y entonces vas presentando a todo el mundo y vas haciendo gestos esperando que alguien, un alma caritativa, te diga quién es este señor que tienes al lado que no caes en ese momento. Y, bueno, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es la telebasura? Cuando hablan de telebasura, ¿a ti qué se te viene a la mente como definición? ¿No? Pues faltar la sensibilidad del espectador, dañarle innecesariamente, entrevistar a una persona que no tiene por qué ser de nuestro mundo, no esté pensando en un político ni en un famoso, sino alguien anónimo que posiblemente no volverá a salir en la televisión y mofarte de él o hacerle una pregunta que le incomode o que le pueda generar un problema de reputación en su entorno más inmediato. Para mí eso es telebasura. Y que no todo vale por la audiencia. No, hay gente eso es evidente. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. En un mundo donde hay tanta gente como tú decías, detrás de cámaras, en el mismo plató, en la redacción, al lado tuya, ¿cómo es la soledad de la presentadora del programa? ¿Cómo se lleva esa soledad? Porque entiendo que tiene que haber también una especie como de confesionario interior. Soledad y poca. Soledad y poca, no te buscas esos huecos de, sí. No, de introspección casi. No, lo que tú ves a veces, no me pasa tanto ahora, fíjate, esto ya, porque ahora tengo el equipo muy engrasado y está todo el mundo trabajando al 120%, y entonces yo lo vivo con mucho entusiasmo y mucha pasión, me lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando muchísimo el programa de ambas partes, pero en el pasado sí que recuerdo cuando arranqué Espejo, que había momentos que yo sentía que tiraba mucho del carro, ¿no? Que el programa era muy complicado, que eran muchas horas de televisión, que no siempre todo estaba tan engrasado y pasaban estas cosas que te estaba comentando. O sea, que de repente, pues porque hay un malentendido, porque la regidora te sienta o me invitaba antes de lo que toca y te encuentras con que tienes que solventar una situación un poco delirante en el plató. Y yo a veces pensaba, wow, o sea, que sola me siento, ¿no? Qué difícil es sacar esto adelante en momentos en los que, bueno, pues las cosas no están suficientemente rodadas, ¿no? Pero por suerte ya son muchos años y ya no me pasa. Y después hay algo que a mí me fascina de la televisión, que es un mundo del que yo no formo parte, pero que me fascina, que es el tema de la telegenia. O sea, que no es lo mismo que ser guapo o ser guapa. No. Porque hay gente que es muy guapa, tú la ves y dices, qué guapo es o qué guapa es. Y después en televisión no engancha. Y hay gente que dices, no es una belleza, pero tiene algo con la cámara que atrapa a la cámara. ¿Cómo es esto de la telegenia? Esto también lo habrás estudiado ya de tanto tiempo, de que dices, este vale, este no vale. Yo creo que la telegenia tiene mucho que ver con bueno, pues ser agradable, pero eso evidentemente es algo que sale muy de dentro, ¿no? Yo pienso que la comunicación está muy vinculada a las emociones. Y comunica bien la gente que conecta bien con sus propias emociones. Es decir, si tú eres una persona que por una serie de motivos en tu vida, porque has tenido buenas experiencias o porque te has acostumbrado a llevar una doble vida y digamos que hablas muy para adentro y no te gusta mostrar lo que sientes, es difícil que conectes con la audiencia, porque eso la gente en casa lo percibe. Tiene mucho que ver con la propia conexión emocional. Eso es bueno y malo, porque es un arma de doble filo. Cuando estás bien es maravilloso, porque cuando tú estás bien, lo que estás trasladando es alegría, buen rollo, pasión, entusiasmo, y eso engancha. Pero cuando estás mal, porque no todos siempre estamos bien, y durante 19 años tampoco puedes pretender estar bien todas las mañanas. Hay días muy malos también. Pues cuando hay días malos, o tú has tenido una mala experiencia, o te ha pasado, no sé, una pérdida personal, es muy difícil porque eso también lo trasladas. Y entonces ese malestar, ese cansancio, eso también se percibe por pantalla, ¿no? Yo a veces me asusto porque ahora ya me doy cuenta que soy muy transparente. Para lo bueno y para lo malo. Quiero pensar que sobre todo para lo bueno, porque por suerte yo soy una persona muy positiva
disfruto mucho con lo que hago, intento generar muy buen ambiente en el plató, con mi gente, no llevo muy mal los malos rollos. Cuando veo que hay un momento de tensión y tal, intento siempre como, ¿sabes?, rehuir el conflicto y eso, al final, es complicado porque la tele es conflicto, ¿eh? A todas horas. ¿Los cabreos de Susana Griso cómo son? ¿Son breves, son cortos? Son muy breves, son muy esporádicos. son muy breves, me duran muy poco, muy poco. O sea, si estoy muy cansada, si es final de temporada, si llevo muchas noches durmiendo muy poco, me pasa también, sí. Tengo menos tolerancia. Sí, pero a todos. ¿Sabes? General, y entonces en un momento dado, pues si no oigo algo, un vídeo, no sé qué tal, pues, entonces hago como más gestos, tal. Pero, por ejemplo, la temporada pasada llegué y dije, qué bien he llegado. O sea, llegué feliz y no, ¿sabes? Sin ninguna necesidad de tener ningún cabreo y tal. Y luego yo soy muy partidaria de el halago, hacerlo público, pero cuando tienes que cabrearte con algo, pues porque hay un rótulo que ha entrado mal, porque te han puesto mal el nombre de un invitado, porque hay una pregunta que no era la correcta, eso intento decirlo en privado. Intento, no siempre lo hago, ¿eh? Porque ahora si mi equipo me estuviese viendo, a veces me dirán, bueno, pero a veces en el chat colectivo escribes, y esto lo hago en el directo, cuando me enfado. Habéis puesto no sé qué y no es así tal. Eso es con H. Claro, entonces esas cosas. A mí, por ejemplo, las faltas de ortografía me ponen muy nerviosa. Esa coma ahí no va. Soy muy intolerante con este tema, ¿no? Y entonces ahí de repente soy como muy intransigente y me cabreo. Pero es verdad que yo misma me río de mis propios cabreos y lo que no soy es nada rencorosa. O sea, me dura el cabreo poquísimo. Yo creo que es mejor esto, el cabreo esporádico del papapam, soy del nervio, y que el cabreo que se va alargando y de repente un día estalla y lo manda todo eso no soy... que hay gente así. Eso, pero vamos, a mí me pasa toda la vida, porque yo recuerdo de pequeña que a lo mejor me enfadaba con una amiga y como se me pasaba y me daba rabia, me tenía que escribir aquí, ¿sabes? Estoy enfadada con Menganita, para acordarme, ¿sabes? O sea, que esto... ¿Y qué echas de menos en televisión? ¿Echas de menos más tranquilidad? ¿Echas de menos algún formato? ¿Echas de menos otro tipo de más invitados? A veces más variedad? otro tiempo, ¿no? Y es muy difícil. Yo ya... Lo das por perdido. Lo doy por perdido en televisión porque los tiempos son muy frenéticos y cada vez más. Las entrevistas cada vez duran menos. Bueno, pues porque también la capacidad de atención de nuestra audiencia se va reduciendo. Tenemos redes sociales, porque, en fin, hasta los mensajes, ¿no? Los tweets se han ido acortando con el tiempo y los políticos lo saben, porque te pueden soltar los rollos de antes, porque tienen que hacer mensajes mucho más breves, más asertivos, ¿no? Pero hay momentos que digo, ostras, ¿ves esta entrevista? Ahora me gustaría recrearme un poquito más, ¿no? Y ahí cuando escucho la radio digo, mira qué suerte. Fíjate, que le han podido dedicar 25 minutos a esta entrevista, ¿no? Y hay un silencio, y lo ha respetado todo el mundo, y nadie, ¿sabes? Nadie lo ha pisado. Esto es algo que esta temporada de la anterior estoy jugando mucho más con ello, con los silencios, ¿no? Cuando haces una entrevista coral, cuando son muchos preguntando, los silencios no existen, porque a la que se hace un hueco ya entra alguien, ¿no? Pero ahora, como he tenido el gusto de en un momento dado entrevistar a personas con tiempo relativo, ¿eh? Televisión 15 minutos es una barbaridad. Es una eternidad. Lo de los años de perro. Claro. Entonces, cuando he tenido ese tiempo, pues digo, pues ahora me voy a dar el gusto de dejar un silencio. Incluso hacer algo, que lo hacía mucho el Loco de la Colina, y que a mí me encantaba, y que te incomodaba mucho, porque tenemos mucha tendencia a rellenar los vacíos. Entonces te quedas en silencio. Que era quedarte en silencio, o viendo de un vídeo o algo, y decir, bueno, y a ver por dónde sale, ¿no? Te quedas en silencio y dices... Y entonces ves que el invitado tiene como necesidad de contarte algo. De rellenarlo. Porque se siente muy violentado, muy incómodo. De rellenar. Esto también lo hace, que lo tengo estudiado, esto lo hace Alsina, no hace tantos silencios, pero sí deja que el entrevistado hable. El entrevistado sigue hablando. Entonces, los entrevistados, muchas veces los políticos son muy de ir hablando. Entonces vas hablando y rellenando. Ya llega un momento en que mete la pata él mismo, sin necesidad de que alguien le pregunte mucho. Es la técnica de Carlos. La técnica de Carlos. Bueno, tengo test final. Tengo test final de preguntas breves. ¿Ya han pasado 40 minutos? Han pasado 41 minutos. ¿De verdad? Sí. Yo he pensado, qué largo, por favor, qué entrevista, no se va a terminar nunca. 41 minutos. Si me está haciendo corta. Eso bueno. 41 minutos en televisión, cosa que no sería probable. ¿Pero quién nos va a ver? Nada, 41 minutos sería improbable. Tengo test final de preguntas cortas. Si quieres respuesta breve, si no, te puedes alargar. ¿Tienes palabra favorita o palabras favoritas que digas, me gusta esta palabra? Pa'lante. Pa'lante está muy bien. ¿Insulto preferido en catalán? Uno que utilizaba mucho mi padre, que es muy antiguo, ¿no? Vale. Bueno, son dos. Vale. Que nadie los utiliza ya hoy en día, ¿no? Yo menos, que no sé catalán, pero... Gamarús y galifardeu.
Pero ¿y Camarús y Califardeu qué significa? Bueno, pues alguien, un tontolaba, alguien, no sé, un chisgarabís. También me gusta chisgarabís. Tontolaba también está muy bien. Sí. Chisgarabís. Chisgarabís me encanta. Chisgarabís parece casi como una cosa elogiosa, ¿no? No. Vaya, sé que es un insulto, pero muy breve, muy tal. Sí, insustancial. Sí, un sonido que te guste. ¿Tienes un sonido que te guste? El del agua, el de un río. El del mar también. El del mar. Si pudieras cenar con algún personaje del pasado, ¿con quién cenarías? ¿Con Gandhi? No está mal. Me han contado... ¿Con Churchill? Está bien. ¿Alguno más? ¿Con Kissinger? Kissinger, personaje que estaba siempre en todas, en todas las salsas. Me han contado que hubo una cena este verano en la Costa del Sol con una persona importante. ¿Eso es secreto? ¿Quién te ha contado eso? Me ha llegado información. ¿Pero tú con quién hablas? Con gente, no puedo revelar mis fuentes. Digo solamente si quieres decirlo, si no, no. Si puedes decirlo, si no, no pasa nada, seguimos a la siguiente pregunta. Pero me han contado, me ha llegado esta información. Te lo confirmo, si quieres te digo el nombre, pero no te voy a contar nada más. ¿Cómo? Dime el nombre y ya está. Con Luis Miguel y con Paloma Cuevas. ¿Te gustó el concierto de Luis Miguel? Sí, mucho. Ahora estoy muy aficionado a Luis Miguel yo. ¿Ah, sí? La media vuelta. ¿Sí? ¿Y eso? Sí, de verdad que sí. Hoy justo venía cantando la media vuelta en el coche. Oye, me gustó especialmente en Starlight, porque ¿Sí? me tocó prácticamente la primera fila y es que, vamos, es que podía darle la mano. Y es muy curioso tener esa cercanía con el intérprete. La Bikina, esa también me gusta. Y después estuvo aquí Miguel Lago, que también es fan de Luis Miguel, que estuvo en el concierto del Bernabéu, y le pregunté, ¿es cierto que en el Bernabéu no estuviste también? También. ¿Es cierto que él va a los conciertos y no dice buenas noches? Él va, sale, canta y se va. Que me parece una cosa perfecta, porque a mí me pagan por cantar. Pero yo creo que él esto lo tiene muy estudiado, porque yo se lo pregunté y me dijo, no, porque tampoco canta bises. Y me sorprende que no cante bises, pero es un poco por dejar buen sabor de boca y decir, oye, que la gente se quede con ganas de más, ¿no? Y luego pienso que es un personaje que tiene muy trabajada su leyenda, su propia leyenda, ¿no? Porque la hay mucha con Luis Miguel. Cuidar eso, Esto se parece un poco como a Sinatra, ¿sabes? Porque además es un crooner también de este estilo. Y el mantener ese misterio, pienso que el personaje todavía lo hace más fascinante. ¿Qué trabajo detestarías hacer? Este trabajo que tú dices, no me gustaría ser empleado en esto o empleada en esto o en ese otro. Detestar es una palabra muy fuerte, pero por ejemplo, yo a veces pienso las personas que se dedican al marketing telefónico, que tienen que llamar y que todos les contestamos... Sí, regular. Bueno, regular, ¿no? Porque a veces te levantan de la siesta y esas cosas. Este es un trabajo duro. ¿Tienes escritor favorito últimamente? Que te dices, esta tipa, me gusta leerlo al lado de la chimenea a las 7 de la tarde. Pues... es que voy variando mucho mis lecturas, pero acabo de leer El olvido que seremos, de Héctor Abad Falcioni, me parece que es. Fallolince, sí. Y me ha gustado muchísimo. Sé que no es una novela nueva, que ya yo no la he leído. Es autobiográfica y es la historia del padre de Héctor Abad y me ha encantado. ¿Un consejo que más haya repetido? Dices, esto también pasará. Porque como he vivido tantas tormentas mediáticas, que siempre son tormentas en vasos de agua, y veo que la gente se agobia muchísimo, y les digo, de verdad, desde la experiencia te digo que esto también pasará. Y no tiene mayor importancia. Te da una tranquilidad. Dices, la que se ha liado en redes sociales con esto, Susana. No, dices, tranquilidad. Sí, digo, de verdad, no. Sí, no va a pasar nada. Porque veo que se agobia muchísimo y que me dice, no. Y hoy mismo estaba hablando con una persona que está últimamente mucho en los papeles, ¿no? No, es que lo estoy llevando fatal, es que no duermo. Le decía, de verdad, no. Primero, blíndate, no leas nada. No, porque te vas a envenenar, porque no vas a poder responder a todo lo que te dicen. Y luego, claro, hay mucho comentario descontextualizado, con mala baba. Digo, de verdad, blíndate. Y luego te darás cuenta que dentro de un mes nadie habla de este tema, no tiene mayor importancia. Si ya nadie habla de los 5 días de reflexión de Sánchez y tú al país paralizado, con lo cual eso es importante. ¿Ves muchos otros programas de la competencia o no tienes mucho tiempo de ver televisión? No mucho, no. Poco. No ponerte a decir. Poco. ¿Qué han dicho por ahí? No. Antes lo veía más, antes sí que hacía el ejercicio, pues no sé, cada 15 días de ver un poco de la competencia y tal, pero ahora estoy tan centrada en lo mío que poco. Veo básicamente informativos y algún programa más de tarde. ¿Más de series o más de películas?
Te diré que más de películas que de series, porque algunas series sí que me engancha, pero a mí me gusta ver películas antiguas. No sé, este verano, por ejemplo, me ha dado por verme todas las de Woody Allen, que las tenía ya vistas, pero me he querido volver a ver. Me voy a volver a ver Annie Hall. Sí, bueno, pues por ejemplo Annie Hall, ¿no? Manhattan. Esa está muy bien. O la de Misterioso Asesinato en Manhattan. Esta la he visto varias veces, pero también las de Pedro Almodóvar, que hay alguna que se me quedó sin ver, y no sé, muchísimas más. Las de, por ejemplo, Pilar Miró, ¿no? Me he visto todas las películas de Pilar Miró. O sea, que intento, cuando tengo tiempo, ver películas, digamos, de esas que hace años que... Aparte, tú has tenido la ventaja esto que hacen muchas películas de... Sale un informativo, entonces sale Susana Griso en un momento dado y dice la noticia falsa que sale para... Esto sí lo has hecho, ¿no? ¿Alguna vez o nunca te han llamado para...? Ah, lo de los cameos. Sí, claro, los cameos. He hecho 30. Que decir, para una serie y tal, de repente, He hecho que 30. salga Susana diciendo una noticia. He hecho 30, sí, claro, porque muchas veces desde el plato de Espejo Público me ha tocado contar noticias y desde informativos también. Entonces te piden para una película que a lo mejor produce parte de Atresmedia. Entonces... Bueno, La Casa de Papel, por ejemplo. Cuando salió La Casa de Papel... ¿Tú sales en La Casa? Sí, es que no la serie, pero me paraban niños y me decían, ¿tú sabes que sales en La Casa de Papel? Y yo decía... no soy la de Espejo Público. O sea, llevo, no sé, 30 años de profesión y ahora soy la de La Casa de Papel. Pues sí. Y pues nada, me queda ya lo último para cerrar, Susana, que es esta pregunta que hemos estrenado esta nueva temporada del Purgatorio. Es un tanto macabra, pero estando en el Purgatorio comprenderá. Si tuvieras que poner un epitafio, ¿tienes alguna frase que te gustaría que estuviera? La última ronda corre a mi cuenta. Está bien. Susana Griso es la presentadora de Espejo Público, lo lleva siendo 19 años, trabaja en Atresmedia, una gran empresa, de la que yo también formo. ¿Serás pelota? No, es verdad, ya que formo parte, pues esto si lo ven los jefes... Hola, Bardají. Claro, que lo diga Bardají, esta gente. Bardají, encantado, ¿eh? Es bueno este chico, ¿eh? Esperemos. Yo creo que merece una oportunidad, oportunidad, no solo en la radio. Gracias. Entonces no digas tanto que se va a acabar también Álvaro, el director del periódico. Con Álvaro lo arreglamos, que le tengo la tertulia. Susana, gracias de verdad por venir, por hacer hueco en tu agenda, que sé que es complicada. Ha sido un placer conocerte, charlar contigo y igualmente. Suerte para un placer. Gracias, las de verdad. próximas 19 temporadas de Espejo Público. No tantas. No me quieras tampoco. En algún momento tendré que dormir, ¿no? Pero tú ya lo tienes ya manejado eso. Ya hazme hueco en la radio, entonces. A ver si... Que no sea en la mañana. Que no sea en la mañana, que sea tarde o vespertino o día de noche. Tu horario no lo compro. Mi horario no. Susana, quede con Dios. Un placer. Y gracias por venir. Gracias.